En el ritual más extraño del fútbol, cada 19 de septiembre, durante más de 50 años, un grupo de fanáticos de Rosario Central se reúne en distintas canchas, pero fundamentalmente en la ciudad donde reside Aldo Pedro Poy, para pedirle algo que con el correr del tiempo se ha hecho cada vez más difícil: que el delantero del conjunto rosarino repita la palomita más célebre del fútbol argentino y tal vez del fútbol mundial. Esta es una historia que merece ser contada, y merece ser contada no solo por su simbolismo, sino porque además se convirtió en el rito y en la tradición tal vez más célebre que tenga algún sentido desde el punto de vista de los afectos, de los amores por un determinado club. Resulta que el 19 de septiembre de 1971 se enfrentaban Rosario Central y Newell's Old Boys, dos cuadros de Rosario, en un partido que se escenificó en Buenos Aires y que definía quién iba a pasar a la final del torneo nacional. Por primera vez en la historia, dos cuadros que habían tenido una rivalidad casi centenaria en su ciudad quedaban enfrentados, al igual que Boca y River, ¿se acuerdan?, en la final de la Copa Libertadores, a una instancia definitoria, a un partido muere-muere, a un partido donde se jugaba la suerte en 90 minutos. Y el partido se define, ya sobre el final, con una palomita de Aldo Pedro Poy, delantero de Rosario Central, para no solo clasificar a su equipo, sino que además abrir las puertas a su primer título nacional. ¿De dónde viene la rivalidad de Rosario Central con Newell's? Pues del simple hecho que los dos comparten la misma ciudad, que es una ciudad increíblemente futbolera y donde definitivamente están todos divididos casi matemáticamente. La mitad de la ciudad es de Rosario, la mitad de la ciudad es de Newell's. Por un antiguo incidente en términos de un partido que iba a recaudar fondos para un leprosario, los de Newell's pasaron a ser para siempre los leprosos y los de Rosario pasaron a ser para siempre los canallas. Y en virtud de ese enfrentamiento geográfico, de ese enfrentamiento histórico, es uno de los duelos más característicos de un fútbol argentino que está marcado por los grandes clásicos. ¿Qué pasa el 19 de diciembre de 1971? No solo un hecho determinado desde el punto de vista futbolero, no solo una definición futbolística, no solo el paso a una final, sino uno de los más notables cuentos de raíz futbolera que puedan existir. Roberto Fontana Rosa es rosarino de tomo y lomo, pero además es de Rosario Central. En la ciudad, ustedes ya saben, se divide entre quienes están con los canallas y quienes están con los leprosos. Para un autor que centró muchas de sus historias en el fútbol, y por eso hemos elegido este capítulo donde están reunidos todos sus cuentos de fútbol, aquí el partido obviamente tiene una connotación innegable, absoluta, que le llega al alma. Y lo titula así: 19 de septiembre de 1971. Pero la historia es fantástica, porque los hinchas de Rosario saben que hay un tipo en la ciudad que tiene un récord increíble. Cada vez que ha ido al estadio a ver jugar a Rosario, el equipo no ha perdido. Las veces que se perdió el partido, las veces que tuvo algo que hacer, las veces que tuvo un compromiso, las veces que se jugó afuera, las veces que no alcanzó la plata para la entrada, el equipo perdía. Pero cada vez que iba al estadio, Rosario Central ganaba. Por lo tanto, deciden llevarlo al partido, obviamente, como cábala. Pero hay un inconveniente. El abuelo, porque ya está viejo, ha tenido problemas cardíacos importantes y someterlo a una emoción grande podría significarle la muerte. Por lo tanto, y ante la negativa de la familia y ante la negativa del mismo abuelo de trasladarse hasta Buenos Aires para ver el partido histórico que se juega en la realidad, los hinchas deciden secuestrarlo y llevarlo al estadio en contra de su voluntad, para que viera un partido que iba a ser el partido de su vida. No los voy a spoilear, pero Roberto Fontana Rosa hace una crónica increíble y fantástica. Un tipo que tiene cuentos realmente notables. Si pudiéramos distinguir alguno, a mí me encanta Qué lástima Catamarancio, que es el relato, el apasionado relato radial de un partido mientras está comenzando la Tercera Guerra Mundial. Están narrando el encuentro donde Catamarancio es un volante central que francamente no da pie con bola,
y los comentaristas insisten en criticarlo, mientras desde el departamento de prensa de la radio piden pase de manera desesperada para decir que se viene la guerra mundial, que se viene la guerra nuclear. Y mientras el cielo se empieza a poner verde, se encapota y es inminente que se va a acabar el mundo, los comentaristas y el relator del partido están empeñados en seguir criticando a Catamarancio. La gracia del cuento futbolero es que tiene que estar inspirado, tiene que estar amparado en cuestiones que te hagan cierta referencia y que te obliguen a pensar que son verídicos, que están basados en una cuestión real, absolutamente real. Y el cuento de Fontana Rosa sobre el gol de Aldo Pedro Poy es increíble. Sobre eso hubo mucho material luego. Por lo pronto, Pedro Peirano y Álvaro Díaz, los creadores de 31 Minutos, en sus orígenes y como productora trabajaron para una red de televisión internacional que se llamó PSN y que transmitía para todo el mundo. Hicieron un programa de reportajes y se centraron en la historia de Aldo Pedro Poy para uno de sus capítulos que resultó ser inolvidable desde el punto de vista, les reitero otra vez, de la contingencia periodística que une un hecho real con muchísimas historias que se van escribiendo en el camino, sobre todo con el fanatismo de sus hinchas. El evento se repite, ya se los dije, una vez al año. De repente, una vez se hizo en Chile, por ejemplo. Y hay otras veces en que va rotando, pero habitualmente es en Rosario. Y sobre todo a medida que Aldo Pedro Poy se va poniendo cada vez más viejo. Esto fue lo que inspiró a Pancho Moat, un autor referencial de la literatura futbolística en nuestro país, para escribir su última novela que se llama Paraíso Canalla. Y que está basada no solo en Aldo Pedro Poy, sino que además en todo lo que hay a su alrededor, en cómo se organizan los hinchas, en cómo se odian mutuamente, en cómo expresan ese odio sin que éste llegue a la violencia, cómo a lo largo de 50 años ha logrado mantener viva una tradición. Es una novela futbolera que de verdad es imperdible, no solo porque sabemos que el hecho ocurrió y es real y transcurre cada año, sino porque además de la pluma de Pancho Moat, obviamente van saliendo nuevas historias para complementarla. ¿Por qué destacamos a Moat como un autor imprescindible en el medio local? Porque escribió Cosas del Fútbol, que es uno de los libros tal vez fundacionales de la literatura deportiva en Chile. Y luego hizo un segundo capítulo que se llamó Nuevas historias de fútbol, y con su editorial Lolita creó una serie de hinchas fanáticos que expresaban su amor por la camiseta. Él se adjudicó para sí mismo a la Universidad de Chile, pero ahí están Colo-Colo, ahí está Palestino, ahí está Wanderers en la narración de Agustín Esquela, ahí está la Universidad Católica y varios equipos más que tuvieron su propio capítulo, como la Unión Española y Cobreloa, cómo no. Pancho Moat con Paraíso Canalla no solo novela la leyenda de Aldo Pedro Poy, sino que además, ya está dicho, la pone en el cauce moderno. Lo de Fontana Rosa fue años atrás y fue cuando el fanatismo parecía que se iba desgranando, se iba desgastando, se iba deshilachando. Sigue vigente, más de 50 años después, y para eso está el testimonio de Moat a través de esta novela, Paraíso Canalla, que retrata uno de los gestos de amor por la camiseta, uno de los actos de fanatismo, uno de los actos de cariño por un ídolo más notables de todos los tiempos.